Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Continuaremos analizando este informe tan valioso que ha difundido la Fundación Milenio sobre la economía boliviana. Hoy nos concentraremos en lo que se refiere a las actividades económicas, al desempeño económico, y para ello conversaremos con Luis Carlos Gemio, quien es doctor en Desarrollo Económico, ha sido ministro de Finanzas de Bolivia, se formó como ingeniero comercial en la Universidad de Chile, obtuvo su doctorado en el Instituto de Estudios Sociales Erasmus de La Haya en Holanda. Además de ser exministro de Bolivia, ha sido economista senior de la CAF, director ejecutivo de la Unidad de Análisis de Política Económica y director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística. Ha prestado sus servicios profesionales a numerosos organismos multilaterales y actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de asistencia técnica para la política fiscal en el Ministerio de Hacienda de El Salvador. Estimado Luis Carlos, muchas gracias por aceptar compartir en este espacio digital. Muchas gracias a ti, Óscar. Es un gusto compartir contigo estas ideas y pensamientos sobre la actividad económica en Bolivia. Así es, justamente quería comenzar esta charla consultándote, de acuerdo a lo que presentan en el informe de la Fundación Milenio, ¿cómo evalúas estos datos de recuperación de la actividad económica según el Índice General de Actividad Económica? ¿Cuál sería la forma más objetiva de apreciarlos? Bueno, Óscar, como tú sabes, Bolivia ha atravesado por un miniciclo, podríamos decir, que todavía no ha terminado, la verdad, es que ha estado específicamente y directamente vinculado con los efectos de la pandemia, la irrupción de la pandemia en la economía mundial y los efectos que tuvo sobre la economía boliviana y sobre la economía de muchos otros países. O sea, todos los países, la mayor parte de los países en el mundo han atravesado por este ciclo, ¿no? En todo caso, lo que se ve claramente es que el año 2020, la pandemia pegó muy fuerte, específicamente en algunos meses del año, yo diría. Enero y febrero en 2020 fueron relativamente normales. En marzo sí se empezaron a sentir los efectos. Abril y mayo fueron los meses más bajos, básicamente de cierre de la economía. Pero a partir de junio, julio y los otros meses del año pasado, se recupera la economía y ya para octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo al índice global de actividad económica, la economía básicamente recupera los niveles que existían antes de la pandemia, en el año 2019, te podría decir. Y el año 2021, en lo que va del año 2021 hasta abril, que es el último dato que se ha publicado, que ha publicado el INE a través del IGAE, que es el Índice Global de Actividad Económica, que es un indicador líder sobre la actividad económica. Lamentablemente no tenemos cuentas nacionales para eso actualizadas, pero entonces en base al IGAE se ve que la recuperación ha seguido este año, aunque ha tenido algunas fluctuaciones cíclicas que podrían ser más estacionales en los meses de febrero o marzo. Entonces, de acuerdo a estos datos, el año pasado, usando nuevamente el IGAE como indicador, el año pasado, para todo el año, habríamos tenido una caída de alrededor de 8.8% y 8.83%. Y para este año, en lo que va del año hasta abril, la recuperación o el crecimiento con relación a enero-abril del año pasado es de 5.1, 5.2%. Entonces, esa es la tendencia. Lo que se esperaría para el resto del año es que, suponiendo que no va a haber más impactos negativos, lo cual es también un supuesto grande, no va a haber más impactos negativos de nuevas olas de la pandemia o nuevos cierres de la economía pueda seguir comportándose como lo ha estado haciendo en los últimos meses, después de la recuperación, digamos. Podríamos terminar con un crecimiento de entre 6 y 7% el año 2021. ¿Y cuáles son los principales factores que han incidido y están incidiendo en este nivel de actividad económica y que van a determinar justamente si se puede ir confirmando esa tendencia de recuperación de la actividad?
Bueno, Oscar, mira, como te digo, la información con que se cuenta es incompleta porque, como tú sabes, el PIB trimestral o el PIB anual, que es el principal indicador de actividad económica que disponen los países y que reportan los países, no se ha publicado en los últimos, eh, en toda la segunda mitad del año pasado, del 2020. Solamente se tiene el dato al primer semestre del año pasado y obviamente no tenemos ese indicador para este año. Entonces, el único indicador disponible es el IGAE. Entonces, el análisis uno lo tiene que hacer solamente del punto de vista de la actividad económica, de los sectores de actividad económica, ya que no tenemos el indicador del PIB por el lado de la demanda, ¿no? Que obviamente son complementarios ambos análisis, es decir, pero no podemos evaluar qué ha pasado para todo el año 2020 con el consumo privado, con el gasto del gobierno, con las exportaciones, la formación bruta de capital fijo, las importaciones. Entonces, el análisis, digamos, lo tenemos que circunscribir a lo que son las actividades económicas. Y en esa área te podría decir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, podríamos separar los sectores de actividad en tres grupos, ¿no? Porque la pandemia, los efectos de la pandemia no han sido, no han tenido la igual magnitud para todos los sectores de actividad de la economía. Hay sectores que son más procíclicos, podríamos decir, se mueven más con el ciclo económico, ¿no? De caída inicial y después recuperación de la actividad. Hay otros sectores que son más contracíclicos, es decir, que no dependen tanto del ciclo económico. En ese sentido, podríamos dividir los sectores de actividad económica en tres grupos: aquellos que han mostrado las mayores caídas, que son sectores que han estado muy, muy influidos por el ciclo económico. Perdón, primero partiríamos por los que han tenido caídas bajas, los que han estado menos afectados por el ciclo económico. Y acá tenemos, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Que el año pasado, a pesar que, como te decía, la economía habría caído en 8.8, el sector agropecuario creció en un 3.1%. ¿no? Y eso se debe a la misma naturaleza del sector agropecuario, es una actividad eminentemente rural, por lo tanto la pandemia posiblemente no ha tenido un efecto tan directo. La agricultura sigue un ciclo agrícola, como tú bien sabes, el ciclo agrícola que implica la siembra, después obviamente las plantas crecen y después viene la cosecha, y muchos de esos procesos han sido mecanizados en el caso de la agroindustria. Posiblemente, pero de todas maneras, no, por la misma naturaleza, el sector agrícola no ha sido tan afectado. ¿no? Ahora, un poco un principio acá es que los sectores que más han caído el año pasado, este año van a mostrar una mayor recuperación. Y contrariamente a aquellos sectores que menos han caído el año pasado, este año van a mostrar tasas de crecimiento menores, ¿no? Porque, digamos, el rebote no va a ser tan grande, por supuesto, porque la caída no ha sido tan grande. Y el sector agrícola, que el año pasado más bien creció en un 3.1%, este año también hasta con datos abril, como te decía, del IGAE, muestra una tasa positiva de crecimiento de 1.9%. En el caso de la industria, también el IGAE nos permite identificar a los sectores de alimentos, bebidas y tabacos, y los diferencia con el resto de industrias. La producción de alimentos en general no ha caído mucho porque también los consumidores han priorizado el consumo más básico, y han dejado de lado el consumo de bienes duraderos, ¿no? Por ejemplo, el caso de vestuario o incluso el mismo caso de productos de equipos, de electrodomésticos, del hogar y qué sé yo, que esas decisiones de consumo se han pospuesto. Entonces, hay un componente procíclico en esos otros sectores. Pero, por ejemplo, la industria de alimentos, bebidas y tabacos cayó en un 3.4% el año pasado y este año se proyecta un crecimiento de 1.8%. La electricidad, gas y agua también es un servicio básico. La gente, más bien incluso al quedarse más tiempo en sus hogares, no ha consumido más, este consumo ha sido mucho más estable. El año pasado ha habido una caída de 3.5, este año la recuperación es 3.1. Las comunicaciones, lo mismo, ¿no? Que
la gente ha usado mucho más el teletrabajo y todo, y el año pasado más bien, las telecomunicaciones han crecido, o las comunicaciones en un 4.8 y este año van a crecer, o hasta abril, han crecido en un 3.3%. Los servicios financieros cayeron en 2.2%, la vivienda en 3.1%. O sea, son sectores, como tú ves, que han tenido un crecimiento, una caída relativamente baja y este año también van a mostrar un crecimiento menor. Pero hay otros sectores, podríamos hablar de sectores que han tenido una caída intermedia, podríamos decir, entre 5 y 6% el año pasado, que también este año van a mostrar un crecimiento eh, más moderado. La excepción tal vez sería petróleo crudo y gas natural, que el año pasado cayó un 6.5, pero este año hasta abril ha mostrado una recuperación de 12.2. Y eso está mucho más asociado a la reactivación económica y a la mayor demanda que hay por carburantes, pero también viene mayor demanda por las exportaciones a Brasil y Argentina. Entonces, el año pasado no hubo una caída tan grande, digamos, de este sector, pero este año sí se ve un buen crecimiento hasta abril. En el caso de la industria manufacturera, como promedio, ¿no? Porque como te dije, hay estas dos desagregaciones disponibles. El año pasado cayó en un 8.4, este año hasta abril creció en 7.7, el comercio cayó en un 6.3 y este año muestra un crecimiento hasta abril de 7%. Los establecimientos financieros caída de 4.8 y 2.8 este año de caída también. Pero a ver, bueno, ahora vamos a los sectores que más fueron afectados por la pandemia, ¿no? Y estos son caídas muy grandes el año pasado y este año también muestran recuperaciones importantes. Por ejemplo, la minería, el año pasado cayó en un 28.5%. Hubieron meses en que algunas actividades mineras estuvieron cerradas, el caso de la empresa minera San Cristóbal, que por el gran número de contagios que hubo en las empresas, cerró en algunos meses del año completamente sus actividades. Entonces, para este año se proyecta un crecimiento, no es que se proyecte, sino que hasta abril el crecimiento es un 37%. El caso de otras industrias, como te digo, no alimenticias, que son más procíclicas, la caída del año pasado fue de un 13.9, este año hasta abril están creciendo en un 15.9. La construcción también es otro de los casos donde hubo una caída muy, muy grande de la actividad y algunos meses la construcción estuvo totalmente parada. El año pasado cayó en un 19%, este año crece hasta abril a un 17.5%. El transporte Luis también es uno Carlos, de los sectores. Sí, dos últimos sectores, sí, Oscar, los dos últimos sectores, sí, por déjame, favor. y con esto. Transporte, almacenamiento, caída de 25%, este año un 7.6%. Y finalmente, servicio a las empresas, caída el año pasado 11.6% y 5.3%. Entonces, muy diverso el efecto. Sí, Oscar, adelante, por favor. En este contexto que nos describe el desempeño de los distintos sectores, ¿cómo analizas la situación del empleo, que fue obviamente uno de los indicadores más sensibles y más golpeados? Bueno, es interesante ver qué ha pasado con el empleo. En el informe reportamos algunos datos sobre el comportamiento del empleo a nivel urbano y rural. Lo que se observa es que ha habido obviamente un aumento en la tasa de desempleo. El desempleo al tercer trimestre, según información del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo urbana llegó a un 10.8%. A finales del 2019, esta tasa de desempleo estaba en un 4.8%, o sea, hubo un aumento de 5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. Entonces, y posteriormente, con la recuperación, el último dato que se tiene es al primer trimestre del 2021, esta tasa habría caído un 8.7%. Pero lo que se observa, viendo otros indicadores de empleo, es que ha habido un aumento en la tasa global de participación, ¿no? O sea, la PEA como porcentaje de la PET. ¿Eso qué significa? Que la gente, más miembros del hogar que antes no eran parte, no estaban buscando activamente trabajo, debido a la caída de ingresos de los hogares, han decidido insertarse o buscar empleo, ¿no? más miembros del hogar, y por lo tanto la tasa global de participación aumentó significativamente, ¿no? De 64% en
tercer trimestre del 2020 a 69, 70% al primer trimestre del 2021. Entonces, esa es una muestra de que las familias realmente tenían que poner más miembros del hogar a trabajar para compensar las pérdidas de empleo. Y esta mayor participación ha hecho también que la tasa de desempleo, de desocupación, no caiga tanto, porque hay más personas buscando trabajo y si la economía genera empleos, tiene que generar más empleos para absorber los participantes adicionales. Y otro efecto de la pandemia es que también ha aumentado la informalidad, ¿no? Por ejemplo, lo que se refiere al trabajo por cuenta propia, ha habido un aumento desde el 43% en el primer trimestre del 2020 a 46% en el tercer trimestre del 2020 y esa tasa se ha mantenido alrededor del 45% de toda la población ocupada los trimestres, el último trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021. Y finalmente, lo que son el trabajo familiar no remunerado, por ejemplo, también ha aumentado de 10.1 el primer trimestre o el primer trimestre del 2020 a niveles de 12 o 12.7 el primer trimestre del 2021. Entonces, uno de los resultados de la pandemia ha sido también el aumento en la informalidad en el empleo. Y desde esta perspectiva, obviamente la calidad del empleo, la cobertura del empleo, tiene directa relación con el desempeño de los distintos sectores económicos, que era lo que nos describías en el punto anterior. Sin embargo, una de las personas justamente que presentaba el informe en Bolivia decía, lo que pasa es que hay muchos sectores que están con freno de mano por distintas normas y políticas gubernamentales. Me gustaría conocer cuál es tu visión al respecto. Bueno, sí, la verdad es que Bolivia, el sector productivo en Bolivia, en este momento está, yo diría, en una encrucijada. Eh, ha habido, como tú sabes muy bien, un cambio de paradigma a partir del año 2006 en la forma de funcionamiento de la economía boliviana, en el manejo de la política económica. Nos hemos movido más hacia un modelo con mayor participación del Estado, con mayor regulación, mayor regulación para los sectores productivos en el sector privado. Y eso ha implicado un crecimiento del Estado como participante en la actividad económica, lo cual era compatible con la ideología del gobierno, pero también con el gobierno, al tener tantos recursos disponibles por la bonanza, ha podido consolidar esa visión y en este momento tenemos un Estado muy grande. Entonces, obviamente eso tiene que modificarse de acá en adelante, ya los recursos se han terminado, tenemos un Estado que tiene un déficit muy grande y entonces el Estado creo que no va a poder conducir o constituirse la locomotora del desarrollo y el crecimiento a futuro y tiene que dejarle esa actividad al sector privado y para eso sí va a tener que reducir la regulación en muchos sectores. En primer lugar, reducir el tamaño del Estado, ponerlo mucho más en línea con la actual disponibilidad de recursos y también, digamos, para que el sector privado pueda desarrollarse y cumplir el rol de líder en el crecimiento de la actividad económica en Bolivia, se tiene que reducir la regulación en muchos sectores, en el área de la regulación misma, en el área tributaria, en el área laboral, para que las actividades privadas tomen vuelo y sean las que conduzcan el crecimiento a futuro, ¿no? Y eso es generalizado para todos los sectores. Estimado Luis Carlos, te agradezco muchísimo por compartirnos tus conclusiones de la parte que trabajaste de este valioso informe anual sobre la economía boliviana de la Fundación Milenio y también mis felicidades para todo el equipo que trabajó porque realmente constituye un aporte muy valioso al debate económico en Bolivia. Muchas gracias. Bueno, Oscar, un gusto. Definitivamente el informe que publica de forma anual la Fundación Milenio sobre la economía boliviana es muy valioso y enriquece el debate
público boliviano sobre la economía. Yo destacaría lo que hemos conversado hoy con Luis Carlos Gemio, es esta estrecha relación que existe entre el empleo y el desempeño de los sectores económicos. Y ahí debo señalar con toda claridad que lamentablemente tanto el gobierno como muchas veces el poco debate económico que hay en Bolivia se concentra en aspectos macroeconómicos, en la situación fiscal, pero descuida el desempeño de los sectores económicos y las condiciones que estos necesitan para recuperarse, no solo reactivarse, sino proyectarse hacia niveles prepandémicos, pero ojalá aún mayores que en nivel de actividad que los que había antes de la pandemia. Y para esto, obviamente, hay que revisar una serie de políticas y de medidas gubernamentales que están restringiendo la actividad económica, por ejemplo, como cuando se habla de poner cupos a la exportación. Es un tema que debemos seguir trabajando porque de ello depende el empleo de cientos de miles o directamente de millones de bolivianos que trabajan en esos sectores económicos. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.